Campus Party. Vamos a explicar algunos proyectos de ciencia que tenemos en mente y algunos experimentos que hemos hecho. Nosotros somos alumnos del Colegio Caja Granada. Somos todos de sexto de primaria. Ella es Natalia, Julia, Alejandro y yo soy Laura. Además, en nuestro colegio los profesores nos llevan al laboratorio para así poder aumentar nuestros conocimientos sobre ciencia. En nuestro colegio, en el Parque de la Ciencia, podemos llevar a cabo los experimentos que nosotros practicamos en el colegio. ¿Verdad que sí, Natalia? así es. Tenemos la suerte de que el Parque de las Ciencias está al lado de nuestro colegio. Así podemos ir constantemente con nuestras familias. El Parque de las Ciencias es un museo donde se puede tocar cosas y aprender de forma distinta. Además, también participamos en el Consejo Infantil. Que es un grupo de niños que dan ideas para que la estancia del visitante sea mejor. Se creó en 2004, gracias a Francesco Tonucci. Él quería saber lo que pensaban los niños sobre su ciudad, para así poder mejorarla. ¿Hemos influido en algo más, Laura? Pues sí, hemos influido en bastantes cosas. Por ejemplo, las fuentes. Antes apenas había fuentes para saciar la sed del visitante. Ahora, gracias a este grupo de niños, han puesto más. También, uno de los grandes inventos de este consejo infantil es la tarjeta amiga, que es un bono anual y que sirve para ir cuando quieras al Parque de las Ciencias. También está la cuarta fase. La cuarta fase es toda la parte nueva del Parque de las Ciencias y muchas de las cosas que vemos ahí han sido idea de los niños. ¿Y este año, Ale? Este año tenemos en mente el proyecto del Biodón, que anteriormente trataba sobre la ribera del río Guadalquivir, pero que actualmente trata sobre el ecosistema tropical asiático. Otra forma de visitar el Parque de la Ciencia y exponer proyectos es yendo el día de puertas abiertas. El año pasado hicimos un taller llamado Cuestión de Huevos, en el que podíamos ver qué importancia tienen los huevos en la mecánica de fluidos. Vamos a comprobar ahora cómo comprobar si un huevo está duro o crudo. Se comprueba de la siguiente manera. Muy fácil, es solamente hacerlo girar. Primero giramos y comprobamos que el huevo crudo es este, porque está dando tumbo, y el huevo duro gira limpiamente. También vamos a comprobar si un huevo flota, dependiendo de la densidad del agua. Es muy fácil. Aquí que tenemos agua con sal y aquí agua dulce. Ahora vamos a meter dos huevos. El del agua dulce se quedará hundido porque dependiendo de la densidad del agua, los huevos hacen que suban o que bajen. Este, en cambio, se quedará flotando porque la densidad del agua es mayor. También se puede comprobar si un huevo se puede pelar sin tocarlo. Aquí tengo un vasito con un huevo. El líquido que rodea al huevo es vinagre, que es un ácido acético. Bien, y esto, la cáscara del huevo, es... carbonato cálcico. Si veis bien, hay aquí unas burbujitas que son de dióxido de carbono y eso significa que el huevo se está descomponiendo gracias al ácido acético.
Este año se llamó el año del poder del aire. ¿Por qué? Porque el aire es una sustancia que nos rodea y no nos damos cuenta, pero continuamente la estamos respirando. Y aunque no os lo creáis, el aire pesa. Lo podemos comprobar de la siguiente manera. Primero, pesamos normalmente. Comprobamos que pesa 1,5 gramos. Y ahora lo inflamos. Y podemos comprobar que más o menos pesa 6 gramos 200. Sí comprobamos que el aire pesa. También podemos comprobar que el aire no tiene un volumen constante. Lo vamos a comprobar de la siguiente manera. En una fuente de calor ponemos esto. El aire caliente tiende a subir porque hace que el aire suba y de esa manera el globo se expande, es decir, se hincha. Bien, y ahora, para que suba. si ponemos el aire en una fuente fría, pues Espérate que suba, espérate que suba. el aire vuelve a bajar. El aire tiende a bajar y así comprobamos que no tiene volumen constante. Bueno, muchas gracias por habernos atendido. Y esperemos que os haya gustado. Hasta luego. Gracias por estar aquí hoy presentes en el Campus Party y por darnos la oportunidad de poder expresar todo aquello que nosotros hacemos en clase. Bueno, nosotros somos del Colegio Caja Granada de la clase de sexto y somos Olivia, Javier y Antonio Carlos. y Miriam. Bueno, Olivia, ¿por qué crees que a nosotros nos gusta ir al Parque de la Ciencia? Lo más importante es que podemos ir más a menudo porque lo tenemos más cerca de nuestro colegio. Lo mejor es que podemos tocar y comprobar cómo son las cosas de verdad. ¿Cómo podemos participar en el Consejo Infantil? El Consejo Infantil es una experiencia inolvidable para nosotros, porque a nosotros lo que en realidad nos gusta es la ciencia. El Consejo Infantil fue fundado en 2004 por Francesco Tonucci. Aparte de recoger nuestras ideas para mejorar el parque, también nos abre una nueva puerta a la ciencia. Por eso para nosotros es una experiencia inolvidable. Miriam, ¿cómo vemos nosotros la ciencia en el aula? Bueno, podemos ver la ciencia en el aula de muchas maneras, como por ejemplo las preguntas del millón. ¿Verdad, Javi? La pregunta del millón es una pregunta que nos hace nuestro profesor para que aprendamos ciencia, pero a la vez investiguemos. Algunas de esas preguntas son si el aire pesa, y se ha demostrado que sí pesa y ocupa un espacio y un volumen, aunque no sea constante, porque eso se puede comprobar hinchando un globo y pesándolo en una báscula y después desinflándolo, viendo que aumenta y disminuye el peso. ¿O qué pasa? ¿O qué caería antes? ¿Una roca o una pluma? Caerían las dos a la vez si no hubiera aire. O hay algunas también, como si es verdad que en el Polo Sur es mayor el dolor de cabeza. Eso se ha demostrado que es mentira
porque la gravedad no afecta a todos de la misma manera. O también otra de esas preguntas, ¿qué pasaría si un hombre se tirara en paracaídas en la Luna? Que no llegaría a caer o caería muy lentamente porque la gravedad es muy inferior a la de la Tierra. Ahora, Miriam, ¿qué trabajo hemos realizado el año pasado? Bueno, hemos realizado el trabajo de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era el presidente estadounidense que inventó el pararrayos gracias a una cometa y una llave. Y también está Darwin, ¿verdad, Javi? Darwin fue un científico inglés que llegó a la conclusión de que el hombre descendía del mono y también hizo varios viajes a la isla Galápagos. ¿Verdad, Carlos? Sí, verdad. Y también, Olivia, también quiero hacerte una pregunta. Si no mal recuerdo, hicimos un trabajo de Arquímedes, ¿verdad, Olivia? Sí, eso ya lo sabe Miriam, ¿verdad? Claro, la teoría de Arquímedes es la siguiente. Resulta que el rey Hierón II de Siracusa le dio oro a un herrero para que le hiciera una corona. Bueno, pues cuando se lo dio, el rey dudaba si era de oro o no, o tenía otros componentes. Por lo tanto, se lo dio a Arquímedes, que era un amigo suyo. Arquímedes estaba pensando en fundir la corona, pero perdería su forma y si se la entregaba al rey no valdría para nada. Entonces, cuando Arquímedes se retiró, se llenó una bañera con 15 jarras y se metió dentro de la bañera. Bueno, pues descubrió que el agua se desbordó y así fue como la descubrió. Y vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos un vasito con un huevo, ¿no? Bueno, pues si lo sacamos, vemos que ahora lo vamos a meter y vemos que el volumen del agua aumenta. ¿Por qué? Porque el peso que hemos metido hace que el agua que sea desplazada tenga el mismo peso que el cuerpo que hemos sumergido en su interior. Y también el año pasado vimos el tema de la luz, que fue expuesto en segundo de la ESO, ¿verdad, Carlos? Sí, realizamos un trabajo sobre la luz. ¿Qué es la luz y por qué está compuesta de la luz? La luz es una radiación electromagnética que viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Está compuesta por fotones, considerándolo como los átomos de la luz. Este año hemos estado realizando unos trabajos, como por ejemplo el trabajo de los rayos X. Los rayos X son una onda electromagnética descubiertos por William Crookes. Este fue el tubo que inventó William Crookes. El tubo llamado como tubo catódico o tubo de Crookes. Este tubo tiene tres partes, que es el cátodo, el ánodo y aquí es donde se proyecta esta cruz, que se conoce como la cruz de Malta. El cátodo y el ánodo lanzan unos electrones, uno de carga positiva y otro de carga negativa, que al chocar producen los rayos X. Se producirá más o menos el choque aquí, entonces la cruz de Malta es enfocada. También el año pasado hicimos un trabajo, ¿verdad, Olivia? Sí, el año pasado hicimos el peso del aire. Como han explicado antes vuestros compañeros, el peso del aire se comprueba con una báscula pesando un globo vacío y luego pesando un globo lleno. Así podemos comprobar que el aire pesa. También hicimos otro que era que el aire caliente sube y el frío baja. Esto lo podemos comprobar con un papel, ¿ves? El aire caliente se expande y el frío se contrae. Ahora, Javi, ¿qué podemos ver de otros experimentos? Pues también hicimos uno en el Día de Puertas Abiertas en el Parque de la Ciencia que trata de explicar que no todo el aire interviene en las combustiones y se puede demostrar con este experimento. Así se demuestra que al apagarse la vela por la falta de oxígeno, pero también sube el nivel del agua.
aquí dentro no hay oxígeno, hay un aire que se llama aire enrarecido, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y también realizamos un trabajo sobre el alcohol, diferencia entre reacción física y química. Ahora vamos a coger aquí 2 cuencos de porcelana, uno en cada lado, y le vamos a echar unas gotitas de alcohol. Ahora vamos a ver la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Ahora cogeremos un mechero y vamos a prender este alcohol. Entonces, al prenderlo, se forma un cambio químico, que cuando nosotros unimos varios elementos y obtenemos uno nuevo. Por ejemplo, aquí hemos unido el combustible, que es el alcohol, el comburente, que es el mechero y el oxígeno, y el alcohol, que aparte de ser un combustible es un elemento que prende. Aquí se ha formado un cambio químico, porque lo que hemos logrado con todos esos elementos ha sido una combustión. Aquí, como habéis visto, las gotas se están empezando a evaporar. Eso es un cambio físico, porque si nosotros ponemos una olla a ebullir a 100 grados, el agua se evapora. ¿Qué cantidad hay de agua? ¿Más, menor o igual? Pues igual, solo que está en otro estado, que es estado gaseoso. Esos son los cambios físicos. También realizamos, si no mal recuerdo, un trabajo sobre los hemisferios de Magdeburgo, ¿verdad, Miriam? Sí, los hemisferios de Magdeburgo se hacen de la siguiente manera. Resulta que Otto von Guericke, el alcalde de Magdeburgo, tenía 2 semiesferas que se podían juntar y separar fácilmente. Bueno, pues lo que quería demostrarle a sus habitantes es que el aire ejerce una presión sobre los cuerpos, y lo demostró de la siguiente manera. Les trajo el aire que tenía a las esferas y con 16 caballos, 8 en cada lado, tiraban en direcciones opuestas, pero nunca podían separar las esferas, hasta que Otto von Guericke le devolvió el aire y él mismo las separó. ¿Qué quiere decirnos esto? Que el aire ejerce una presión sobre los cuerpos. Y también el año pasado hicimos un trabajo que se llama La Tierra en el espacio. Esto es sobre todo medíamos la sombra en el mástil del colegio a las 12 horas solar, o también lo que se llama zenit, la medición de la temperatura exterior, por supuesto la hora de salida y puesta de sol y la hora de insolación. De hecho, nuestros compañeros el año pasado hicieron este trabajo que se titula La Tierra en el espacio. Aquí se habla sobre todo de la luna, del orto, el cenit, del ocaso, etc. Y este año estamos pendientes de hacer otro trabajo que se llama Aprendizaje de la Química. ¿Verdad, Antonio Carlos? Este año, como Año Internacional de la Química, vamos a celebrarlo. El año 2011, hace un centenario, Marie Curie, la mujer que descubrió la radioactividad natural, recibió el Premio Nobel a la Química. Este trabajo, que como veis es este libro, trata sobre la oxidación. ¿Por qué se oxidan los cuerpos? ¿Qué es una oxidación? ¿Qué es la combustión? Ahora queríamos despedirnos y dar las gracias, ante todo, otra vez por estar aquí en el Campus Party. Gracias y un saludo. Buenos días, ahora vamos a hacer una entrevista al profesorado. Aquí está nuestro profesor, don Custodio. Bueno, profe, te vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la ciencia para ti? Bueno, la ciencia realmente es una cosa bastante complicada de poder resolver. No obstante, podemos explicarla quizá como un conjunto de conocimientos que podemos ir viendo, vamos a ir aprendiendo a través de la observación, una observación sistemática, en que esos conocimientos nos van a establecer lo que sería una serie de leyes y tesis que son los que nos van a ir comentando el conocimiento en sí. No obstante, realmente lo que es la ciencia es una cosa bastante complicada. Ciencia realmente lo es todo, siempre y cuando estemos llevando a cabo una observación. No obstante, también podemos diferenciar distintos tipos de ciencia, que eso podemos comentar más adelante. De acuerdo. ¿Y por qué crees que es tan importante la ciencia en nuestras vidas?
Como he comentado anteriormente, la ciencia en nuestra vida es muy importante en cuanto que la ciencia, como he dicho anteriormente, la ciencia prácticamente lo es todo. La ciencia nos rodea continuamente. Lo que consiste, por tanto, es entenderla, aprenderla. Eso se lleva a cabo sobre todo mediante la observación, el razonamiento, el registro sistemático de información a partir del cual podemos llevar a cabo la exposición de una serie de leyes, de principios. Y esta ciencia nos ayuda a entender la situación, nos ayuda a entender la realidad. En el aula, concretamente, la ciencia creo que es muy importante porque es la base fundamental del conocimiento, en cuanto que podemos aprenderla de una forma distinta y no solamente fijándonos en los contenidos de los libros de texto, única y exclusivamente en los currículos, sino la ciencia creo que también debemos de ampliarla un poco más a lo que es otro campo, el campo de la observación. Perfecto, pero ahora nos podría explicar cómo se trabaja la ciencia en nuestro colegio. Bien, en nuestro colegio, como he comentado hace un momentillo, creo que no, por lo menos la intención que tenemos el profesorado es de no trabajar la ciencia única exclusivamente basada en el aprendizaje sistemático de contenido, sino también en la observación. En la observación, metodologías científicas, recogiendo información, tratando esa información y sobre todo a partir de ahí establecer lo que sería una serie de principios. Siempre hemos pensado y hemos mantenido la tesis de que a partir de la observación y que a partir de lo que sería el registro sistemático de información podemos llevar a cabo una serie de conclusiones importantes. En nuestro colegio concretamente basamos sobre todo la ciencia en varias partes. Sobre todo primero el contenido de los libros, segundo la observación que llevamos a cabo y sobre todo la experimentación. Si nos fijamos única y exclusivamente en el tema de la teoría, podemos caer en el error. De hecho, muchas investigaciones se han llevado a cabo sobre este aspecto y han determinado que alumnos, basándose en el tema de ideas previas, que algunas veces son un poco controvertidas con lo que realmente ocurre en la realidad, esas ideas previas resulta que le han llevado una serie de errores conceptuales. Esos errores conceptuales se tratan de paliar a través de la experimentación. Como he comentado anteriormente, distintos tipos de investigaciones determinan que a un alumno muy brillante aprendiendo los contenidos de forma teórica, luego vuelven de nuevo a caer en esos errores de principio, de ideas previas. Sin embargo, si nos basamos principalmente en el tema de la experimentación, raramente se vuelve de nuevo a caer en ese error. En fin, yo con esto quiero agradecer también, dar las gracias al tema de la oportunidad que nos ofreció el Parque de la Ciencia, donde poder explicar brevemente lo que hacemos en clase, cómo lo hacemos, y sobre todo agradecer la oportunidad que hemos tenido esta mañana de poder venir aquí y contar lo que venimos en clase haciendo y cómo lo venimos haciendo. ¿Por qué te dedicas a la enseñanza? Vale. Bueno, muchísimas gracias por la colaboración de todo el Parque de la Ciencia y también gracias a tus preguntas. De nada. Bien. Un abrazo y muchísimas gracias a todos.